Imagina Francia. No la Francia de los folletos turísticos, de la Torre Eiffel iluminada, ni de los cafés llenos de turistas con boina de atrezo. Imagina otra Francia, la que sobrevive después de las guerras, después de las revoluciones, después de los reyes, y que, de alguna manera, sigue gobernada por algo que nunca aparece en las papeletas electorales: el prestigio. En 1789, la Revolución Francesa derribó tronos, abolió títulos, humilló linajes que parecían intocables. Se suponía que la aristocracia había muerto en la guillotina. Pero hay algo que ninguna revolución puede decapitar: el deseo de distinguirse de los demás. El gusto por lo raro, lo difícil de obtener, lo mejor trabajado, lo que lleva una historia detrás. Francia entendió muy pronto una verdad incómoda: puedes cambiar de régimen, puedes cambiar de constitución, puedes incluso cambiar la bandera, pero mientras las personas quieran sentirse especiales, alguien tendrá el poder de venderles ese sentimiento. Hoy, ese poder tiene apellidos muy concretos: Arnault, Dumas, Wertheimer, Guerrand, Rupert y Richmond. Nombres que casi nunca aparecen en los libros de historia del colegio, pero que deciden qué se considerará lujo en Tokio, en Dubái, en Nueva York o en Madrid. Apellidos que controlan conglomerados como LVMH, casas discretas como Hermès, imperios invisibles como Chanel, grupos potentes como Kering o Richmond. No llevan corona, no salen en balcones a saludar, pero sus decisiones pueden mover más dinero, más empleo y más símbolos que algunos gobiernos. A simple vista, Francia es una república laica y moderna. Pero debajo de las instituciones democráticas hay otra capa de poder mucho más silenciosa: un sistema económico, cultural y social construido alrededor de una idea muy concreta de exclusividad. No es solo un país que fabrica bolsos, perfumes y champán. Es un país que ha convertido el lujo en infraestructura nacional. Turismo, exportaciones, imagen internacional, influencia cultural, todo está atravesado por marcas que en realidad son las banderas privadas de unas pocas familias. Ahora, vamos a hacer algo que casi nunca se hace cuando se habla de lujo. Vamos a alejarnos de las pasarelas, de las alfombras rojas y de los escaparates iluminados, y vamos a acercarnos al lugar donde todo empieza de verdad. Imagina un taller de Hermès. No hay flashes, no hay música, solo el sonido repetido, hipnótico, de una aguja atravesando cuero. Iluminación blanca, precisa. Sobre la mesa, piezas de piel perfectamente cortadas, herramientas ordenadas con un cuidado casi quirúrgico, y sentado frente a esa mesa, un artesano. Sin nombre, sin apodo. Podría llamarse Pierre, Marie, Ahmed o Claire. Es, simplemente, el artesano. Lleva años, quizá una década, aprendiendo a hacer exactamente este gesto: doblar, tensar, perforar, coser. Cada puntada debe estar en el lugar exacto, con la presión justa. No hay un logotipo a la vista. Todavía no hay símbolo reconocible. Solo materia prima y manos humanas. Ese artesano no saldrá en la portada de ninguna revista de moda, no será entrevistado en prime time, no pondrá su firma en campañas publicitarias, y sin embargo, sin él, el apellido que aparece en la tienda, Hermès, no significaría absolutamente nada, porque el prestigio no nace en la pasarela, nace en esa mesa, en ese silencio, en esa mezcla extraña de tradición, disciplina y orgullo profesional. Es aquí donde empieza el poder del old money francés. No es solo dinero antiguo, es un idioma completo hecho de gestos, rituales, estilos de vida, narrativas. Las familias que controlan este mundo no solo poseen empresas, poseen historias que el resto del planeta está dispuesto a comprar una y otra vez. Para la mayoría de la gente, LVMH es una sigla que a veces aparece en noticias económicas. El apellido Arnault quizá les suena vagamente cuando se habla de el hombre más rico del mundo. La familia Dumas puede que no les suene de nada, aunque su logotipo, ese carruaje con caballo, esté impreso en objetos que se venden con lista de espera. Los Wertheimer casi no existen en el imaginario popular, pero controlan Chanel, una marca que se confunde con la propia idea de elegancia. Esa es la paradoja del viejo dinero francés del lujo. Su poder es global, pero su visibilidad es mínima. Han aprendido a gobernar sin parecer que gobiernan, a influir sin pisar escenarios, a acumular decisiones sin exponerse demasiado a las cámaras. Mientras el mundo mira la pasarela, muy pocos miran a quienes realmente mandan detrás del telón. Francia ha conseguido algo que otros países llevan décadas intentando: convertir su identidad cultural en una máquina económica. La palabra parisino
se vende. La palabra atelier se vende. La idea del savoir-faire, esa maestría tranquila que no grita pero se nota en cada detalle, también se vende. Y quienes controlan esa narrativa no son anónimos, aunque quieran parecerlo. Si miramos el mapa de la economía francesa, veremos industrias como la energía, el automóvil, la aviación, la tecnología. Pero si miramos el mapa de su imaginario, casi todo converge en el lujo: moda, perfumes, vinos, gastronomía, marroquinería, joyería. La base simbólica del país está construida sobre la idea de que aquí, en este territorio, se produce lo mejor. Y lo mejor, por definición, no es para todos. Ahí está la clave. El lujo francés no necesita convencer a todo el mundo. Solo necesita convencer a unos pocos de que vale la pena pagar más por un bolso, por un reloj, por un perfume, por una botella. Pero el efecto de esa decisión individual se multiplica. Crea empleos, atrae turistas, alimenta museos, financia exposiciones, levanta edificios firmados por arquitectos estrella y refuerza la posición de esas familias que, sin ser gobiernos, actúan como verdaderos ministerios informales del deseo. Artesano que sigue cosiendo en el taller de Hermès no piensa en todo esto. Piensa en no cometer un error, en que el borde quede limpio, en que la pieza que tiene delante esté a la altura de su propio orgullo. Pero alguien, muy por encima de él, sí piensa en el todo, en los márgenes de beneficio, en la expansión a Asia, en las colaboraciones con artistas, en la herencia que dejará a sus hijos. En la cúspide de esta pirámide silenciosa hay consejos de administración, holdings familiares, estructuras fiscales cuidadosamente diseñadas. En la base, miles de manos. En medio, una red inmensa de imágenes, campañas, influencers, desfiles, boutiques, alfombras, moquetas y cajas naranjas, negras, blancas, que envuelven cada objeto con una promesa. Francia abolió sus títulos nobiliarios oficiales, pero no renunció a tener élites. Simplemente las desplazó, del Palacio de Versalles a los desfiles de la Semana de la Moda, de las órdenes reales a los consejos de administración, de los linajes guerreros a los linajes empresarios. Ya no hablamos de duques ni de marqueses, pero seguimos hablando de familias cuyo apellido basta para abrir puertas. Y mientras el resto del mundo ve en estas marcas un simple símbolo de estatus, dentro de Francia hay algo más profundo funcionando, una especie de pacto tácito. El país protege su industria del lujo, legal, cultural y diplomáticamente, porque sabe que, en buena medida, su reputación internacional depende de ella. A cambio, esas familias reinvierten en museos, restauran edificios históricos, financian fundaciones de arte, sostienen una estética nacional que el propio Estado no podría mantener solo. Desde fuera parece solo glamour, desde dentro es arquitectura de poder. Para entender cómo se llegó hasta aquí, cómo un país que decapitó a su rey terminó adorando a nuevas formas de monarquía económica, tenemos que retroceder. Volver a los tiempos en los que el lujo no era un negocio, sino una herramienta política. Porque antes de que existieran LVMH, Kering, Hermès o Chanel, tal y como los conocemos, hubo un momento en el que el lujo era algo muy distinto. Un instrumento del Estado, una forma de domesticar a la nobleza, un teatro cuidadosamente montado por un monarca que entendió que la ostentación podía ser una forma muy eficaz de control. Para entender cómo se construye este poder silencioso, primero hay que entender cómo Francia transformó el lujo en una institución. Cuando pensamos en Louis Vuitton, en Hermès, en Dior, solemos imaginarlos como marcas modernas, hijas del siglo XX. Pero el verdadero origen de este ecosistema de lujo francés está mucho más atrás, en un mundo de pelucas empolvadas, corredores infinitos y espejos dorados, la corte de Luis XIV. Luis XIV, el Rey Sol, no solo construyó Versalles para vivir rodeado de mármol y jardines perfectos, lo construyó como una máquina política. Entendió algo muy simple y a la vez muy peligroso. Si la nobleza está entretenida compitiendo por el honor de sostener tu candelabro, tiene menos tiempo y menos energía para conspirar contra ti. La ostentación no era un capricho estético, era un instrumento de control. Para que ese teatro funcionara, hacía falta algo más que un palacio bonito. Hacía falta crear una industria del prestigio, tapices que nadie más pudiera pagar, porcelanas que solo se fabricaran para la corte, tejidos que con solo verlos dijeran, esto viene del rey de Francia. Así nacen las manufacturas reales. Gobelins, por ejemplo, un taller que se convirtió en sinónimo de tapices y muebles destinados a decorar palacios y embajadas. No era una empresa privada cualquiera. Era, en efecto, una fábrica del Estado dedicada a producir belleza al servicio del poder.
Lo mismo ocurre, más tarde, con Sèvres, la porcelana fina que todavía hoy asociamos a lo delicado, a lo exclusivo, a lo que no se pone en cualquier mesa. Luis XIV y sus ministros hacen algo muy moderno, centralizan el talento. Traen artesanos, los forman, los financian, los protegen. No lo hacen por amor abstracto al arte, lo hacen porque cada tapiz, cada vajilla, cada mueble es un mensaje diplomático. Cuando un embajador entra en una sala rodeado de seda y oro, no ve decoración, ve la prueba material de que Francia puede permitirse ese nivel de exceso. Sin saberlo, están creando el primer borrador de lo que hoy llamamos savoir-faire. Ese saber hacer francés que no es solo técnica, sino postura. La idea de que no basta con fabricar un objeto útil. Hay que convertirlo en la versión más cuidada, más refinada y más teatral posible. Ahora, volvamos un momento al presente, a nuestro artesano anónimo de Hermès. Cuando él cose un bolso o trabaja una silla de montar, forma parte de una cadena que empezó siglos antes, cuando otros artesanos, igual de invisibles que él, tejían tapices para las paredes de Versalles o barnizaban muebles para los aposentos del rey. Ellos tampoco salían en los retratos, pero sin sus manos, el mito de la corte francesa no habría existido. La Revolución Francesa rompe muchas cosas, pero no rompe eso. Caen los reyes, caen los grandes señores, cambian las banderas, pero las manos que saben hacer siguen ahí, los tapiceros, los ebanistas, los sederos, los orfebres. No desaparecen con un decreto. Siguen trabajando, a veces para nuevos clientes, a veces para un mercado que empieza a ampliarse más allá de la corte. Lo que sí cambia es quién manda. El lujo deja de ser, al menos en apariencia, un monopolio del Estado y de la nobleza, y empieza a privatizarse. Esa palabra que hoy suena tan técnica significa algo muy sencillo en ese momento. Los mismos oficios que antes vivían casi exclusivamente de encargos reales, ahora empiezan a organizarse en talleres, en pequeñas casas familiares, en negocios que llevan un apellido en la puerta. Siglo XIX. Francia se industrializa, las ciudades crecen, París se convierte en un laboratorio de modernidad. Junto a las fábricas de acero y las estaciones de tren, empiezan a crecer otros tipos de fábricas, las de estilo, gusto, apariencia. En barrios concretos de París, Lyon o Limoges, se consolidan talleres que se especializan en cosas muy concretas, guantes finos, sombreros, maletas de viaje, pañuelos de seda, zapatos a medida. Muchos de ellos llevan el nombre del fundador en el rótulo. No lo sabe, pero ese apellido será algún día un logo en la fachada de medio mundo. Imaginemos a uno de esos primeros fundadores. Quizá no se apellida todavía Hermès, Vuitton o Cartier, pero su vida se le parece mucho. Empieza en un pequeño taller. Tiene 3 o 4 aprendices, trabaja de sol a sol. No piensa en conglomerados ni en cotizaciones en bolsa. Piensa en no decepcionar al cliente que le encargó un baúl, en que el cuero no se agriete, en que la cerradura encaje perfecta. Mientras tanto, el Estado francés, que ha cambiado de forma varias veces, imperio, república, restauración, de nuevo república, mantiene una intuición que viene del Rey Sol. El prestigio vende. Y Francia, si quiere seguir siendo algo más que un país más en el mapa, tiene que seguir produciendo cosas que el resto del mundo desee. Los gobiernos que se suceden no siempre se ponen de acuerdo en todo, pero hay un punto donde coinciden. Proteger ciertas industrias consideradas estratégicas. El lujo, aunque no siempre se llame así, empieza a ser una de ellas. Se apoya la formación de artesanos, se fomenta la exportación de productos finos, se cuida la imagen de París como capital de la moda y del buen gusto. El artesano anónimo del que hablábamos, en realidad, tiene antepasados profesionales que trabajaban en Gobelins, en Sèvres, en talleres cortesanos. Su oficio ha sobrevivido a guillotinas, guerras y cambios de bandera porque forma parte de algo más grande que un simple puesto de trabajo. Es una tradición continua de excelencia, una forma de entender el trabajo manual como algo noble. Durante el siglo XIX, algunas de estas pequeñas casas familiares dan un salto más. Dejan de ser solo proveedores locales y empiezan a viajar. Exponen en ferias internacionales, abren sucursales en otras ciudades, trabajan para cortes extranjeras. Sus productos se convierten en embajadores silenciosos de Francia. Un baúl en un barco rumbo a América, un pañuelo en el cuello de una actriz londinense, un frasco de perfume en un tocador de Viena. Sin darse cuenta, están preparándose para convertirse en algo muy distinto. No solo talleres, sino símbolos. Esa mezcla de tradición artesanal heredada del antiguo régimen, apoyo estatal más o menos explícito y ambición familiar, es la que va a dar lugar,
ya en el siglo XX, a nombres que hoy asociamos con un tipo muy concreto de poder. Un poder que no necesita uniformes ni desfiles militares, le basta con controlar qué se considera bueno, qué se considera aspirable, qué vale la pena imitar. El rey Sol utilizó el lujo para domesticar a la nobleza. 2 siglos más tarde, las familias del lujo utilizarán esa misma lógica, refinada, modernizada, envuelta en celofán, para construir imperios privados que, a veces, se mueven casi al mismo nivel que los estados. En ese terreno fértil, donde artesanos anónimos trabajan con la misma obsesión que sus antepasados de Versalles y donde los apellidos empiezan a convertirse en marcas, surgen casas que, sin saberlo, serían los futuros imperios del siglo XXI. Cuando dices lujo francés, la imagen que te viene a la cabeza, aunque no lo sepas, probablemente tiene algo de Hermès dentro. Un naranja específico, un cuero que no hace ruido, una calma rara en un mundo acostumbrado a gritar. Y todo empieza con alguien que jamás habría imaginado eso. Thierry Hermès, 1837, un artesano de guarnicionería que abre un pequeño taller en París para hacer algo tan simple como correas y arneses para caballos. No piensa en bolsos de lista de espera, ni en iconos de la cultura pop. Piensa en que las costuras aguanten, en que el caballo no sufra, en que el jinete confíe en su pieza sin pensarlo. El lujo, para él, es que nada falle. Con el tiempo, sus herederos van siguiendo el movimiento del mundo. Los caballos dejan de ser el motor del transporte y aparecen los coches, los trenes, los aviones. Pero en lugar de abandonar el cuero y el mundo ecuestre, Hermès hace algo sutil. Traslada ese universo a la vida cotidiana de una nueva élite. Maletas, bolsos, accesorios para viajar. El caballo se convierte en símbolo, no en necesidad. La casa empieza a crecer, pero sin prisa. Primero guantes y cinturones, después corbatas, pañuelos de seda, prêt-à-porter. Cada paso es pequeño, casi tímido, obsesionado con una idea, no perder la mano del taller. Y ahí entra en escena la familia que, de verdad, convierte a Hermès en una dinastía, los Dumas. Durante el siglo XX la empresa va encadenando matrimonios y herencias hasta que la dirección se concentra en esa rama familiar. Jean-Louis Dumas, en particular, se convierte en una figura clave. Toma el mando a finales de los años 70, cuando el mundo del lujo empieza a transformarse en industria global, en moda espectáculo, en grandes campañas de publicidad. Mientras otros sueñan con franquicias y licencias por todo el planeta, Dumas decide algo radicalmente distinto: preservar el silencio. Silencio significa no abrir tiendas en cada esquina, significa limitar la producción aunque el mercado pida más, significa que, para ser artesano de Hermès, puedes pasar una década formándote antes de firmar tu primera pieza en solitario. Volvamos un momento a nuestro artesano anónimo. Le vemos en un taller luminoso, lejos del ruido de las pasarelas, trabajando una piel que ha pasado controles casi obsesivos. No hay música alta, no hay prisas, solo el sonido de las herramientas, el olor a cuero y la concentración pura de alguien que sabe que esa pieza no se repetirá exactamente igual nunca. En Hermès, cada bolso que sale del taller lleva un pequeño código. Identifica cuándo, dónde y por quién fue hecho. No es un detalle romántico, es un sistema de responsabilidad. Ese número significa que, si algo falla, alguien con nombre y apellidos sabe que fue su trabajo. Y también significa que, cuando todo sale bien, ese artesano ha puesto su firma invisible en un objeto que probablemente vivirá más que él. Jean-Louis Dumas entiende que ese tipo de relación con el producto no es compatible con el crecimiento salvaje. Bajo su mandato, la marca se moderniza, entra en nuevas categorías, abre boutiques en ciudades clave, pero siempre con un freno de mano echado. No es que no puedan producir más, es que deciden no hacerlo. Y en paralelo, se producen los pequeños milagros que convierten a Hermès en mito. Uno de ellos empieza con una actriz, una revista y un gesto instintivo. Años 50. Grace Kelly, ya princesa de Mónaco, es fotografiada sujetando delante de su vientre un bolso de Hermès para intentar ocultar su embarazo. La foto recorre el mundo. El modelo, que existía desde antes, pasa a ser conocido simplemente como el Kelly. No hay campaña diseñada, no hay product placement planeado, solo una imagen que cristaliza la idea de discreción elegante, una princesa que oculta algo íntimo con un objeto que, de repente, todo el mundo quiere. Décadas más tarde, otro momento igualmente espontáneo dará lugar al nacimiento del Birkin. Jane Birkin, actriz y cantante, va sentada en un avión cerca de un directivo de Hermès.
Le cuenta que no encuentra un bolso cómodo, práctico, donde quepa todo lo que necesita sin renunciar a la estética. De esa conversación informal sale el boceto de un nuevo modelo. Otra vez, no hay un comité de marketing pensando en crear el bolso más deseado del mundo. Hay un diálogo, una necesidad concreta, una solución que se vuelve símbolo. Hoy, tanto el Kelly como el Birkin son casi leyenda. Listas de espera, acceso controlado, precios que suben y suben en el mercado de segunda mano. Pero detrás del mito, la lógica sigue siendo la misma que en el taller de Thierry Hermès. Producir menos de lo que se podría, tardar más de lo que sería rentable a corto plazo, dejar que el objeto hable por sí mismo. Jean-Louis Dumas encarna esta filosofía en la dirección. No se deja arrastrar por la tentación fácil de licenciar el nombre para perfumes baratos, hoteles o gadgets. Prefiere que Hermès sea pequeño en comparación con otros gigantes, siempre que conserve el control total sobre su producto. Y cuando el lujo se empieza a llenar de grupos enormes, fusiones y compras hostiles, la familia Dumas decide algo que marcará el destino de la casa: blindarse. A partir de los años 90 y 2000, mientras el mundo mira fascinando cómo Bernard Arnault construye el conglomerado LVMH comprando casas históricas, Hermès refuerza su estructura accionarial. Recompra acciones, pacta acuerdos internos, crea estructuras familiares difíciles de penetrar. El mensaje es claro: no estamos en venta. Mientras tanto, nuestro artesano sigue en su banco de trabajo. No sabe de finanzas estructuradas ni de pactos familiares. Sabe que ha tardado años en aprender a hacer una costura perfecta sin marcas, que hay clientes que esperan meses para recibir un bolso, que no se fabrica por stock, sino para asegurar que cada pieza tenga sentido. Cuando se jubila, otro artesano ocupará su sitio, pero no como un número de producción más, sino como eslabón de una cadena de saber que la familia ha decidido proteger a toda costa. Ese es el verdadero poder del silencio. No salir en portadas, pero decidir cuánto del producto existe, quién lo hace, cuánto tarda y quién lo puede vender. Axel Dumas, heredero de esta línea, sigue esa misma lógica en el siglo XXI. En un mundo dominado por el ruido digital, mantiene el mismo tono bajo, casi tímido. Los resultados financieros son espectaculares, pero Hermès no se comporta como una startup de hipercrecimiento. Crece por capas lentas, abre nuevos talleres en Francia, invierte en formación, se toma el tiempo de integrar cada novedad sin romper lo anterior. Si en el antiguo régimen el lujo francés estaba al servicio de un rey único, hoy Hermès está al servicio de su propio mito. Y el núcleo de ese mito no está en las modelos ni en los desfiles, sino en la decisión de una familia, los Dumas, de vivir bien renunciando al tipo de poder visible que otros persiguen. El resultado es paradójico. Cuanto más se resiste Hermès a explotar su nombre, más deseable se vuelve. Cuanto más silenciosa es la familia, más ruido hacen sus cifras en los mercados. Es, quizá, la forma más pura de old money aplicada a una empresa. Discreción, control, paciencia y una lealtad casi obsesiva a un oficio. Pero Hermès no está sola. Mientras esta casa se dedica a perfeccionar el arte de ir despacio, otra figura francesa observa el tablero con una mentalidad muy distinta. No quiere un solo taller perfecto, quiere un imperio entero de marcas bajo un mismo techo. Y está dispuesto a comprar, fusionar y negociar hasta conseguirlo. Antes de entrar en el universo de los conglomerados gigantes, hay una historia que parece sacada de una novela. Una modista huérfana, un jinete apasionado por las carreras, y un perfume que se convierte en una mina de oro eterna. Si Hermès es el templo del cuero y del tiempo lento, Chanel es el laboratorio donde se inventa la idea moderna del lujo francés como actitud. Y detrás de ese mito, muy lejos del foco, una familia, los Wertheimer. Todo empieza con Gabrielle Chanel, Coco, una mujer que viene de la nada y decide que la elegancia no es un privilegio de nacimiento, sino una construcción. No quiere encajes pesados ni corsés imposibles, quiere líneas limpias, libertad de movimiento, un tipo de belleza que dice: no necesito demostrar nada. En los años 20, Chanel ya ha roto varios códigos, ha liberado el cuerpo femenino, ha masculinizado el vestuario de las mujeres, ha transformado el negro de color de luto a color de lujo. Pero falta algo, un perfume. Un perfume, en esa época, no es solo un olor, es una firma invisible. Coco quiere uno que huela a mujer moderna, no a ramo de flores dulzón. Conoce al perfumista Ernest Beau, prueba fórmulas, elige la número 5, le gusta el número, le gusta que huela limpio, abstracto, difícil de describir, pero hay un problema.
Fabricar, distribuir y vender un perfume a gran escala requiere algo que ella no tiene: capital, infraestructura, red internacional. Entra en escena Pierre Wertheimer. Pierre viene de una familia judía francesa ligada a la industria cosmética y a las carreras de caballos. Tiene fábricas, contactos, capacidad de producción. Ve en Chanel no solo un buen perfume, sino una posible máquina de hacer dinero durante décadas. En 1924, crean juntos la sociedad Parfums Chanel. El reparto no es precisamente equilibrado. Los Wertheimer se quedan con la gran mayoría, un socio intermedio con otro porcentaje y Coco con una minoría que, décadas después, encontrará profundamente injusta. Pero en ese momento, Coco firma. Necesita a Pierre para convertir su esencia en imperio. El acuerdo funciona demasiado bien. Chanel No. 5 se convierte en un fenómeno. Botella geométrica, etiqueta minimalista, un nombre imposible de olvidar. El perfume se vende en París, en Nueva York, en medio mundo. Los anuncios lo convierten en sinónimo de lujo, de deseo, de una feminidad que parece siempre un poco inalcanzable. Mientras tanto, Coco siente que algo se le escapa. Ha creado la imagen, el nombre, el universo, pero la estructura jurídica hace que los grandes beneficios se concentren en la familia Wertheimer. En su biografía, esta incomodidad será una herida abierta. Y entonces llega la guerra. La ocupación alemana de Francia en la Segunda Guerra Mundial abre un capítulo oscuro. Coco Chanel cierra su casa de moda, se instala en el Ritz, se mueve en círculos complicados, polémicos, y ve, en el contexto antisemita del régimen colaboracionista, una oportunidad para intentar recuperar el control total de su perfume, aprovechando que los Wertheimer son judíos. Lo que quizá no esperaba es que Pierre se adelantase. Antes de que estalle lo peor, los Wertheimer transfieren sus derechos sobre Parfums Chanel a un amigo cristiano, una especie de testaferro protector, y salen de Francia. Legalmente, la compañía deja de estar en manos de una familia judía. En la práctica, están congelando su patrimonio para poder recuperarlo después. Durante la guerra, hay negociaciones, maniobras legales, intentos de Chanel de aprovechar el clima para invalidar el acuerdo original. El terreno es pantanoso, las fuentes son complejas y no siempre coinciden. Lo que sí sabemos es que, al terminar la guerra, Pierre regresa. Recupera la propiedad de la empresa y silenciosamente vuelve a hacer lo que mejor sabe hacer: gestionar. Coco, por su parte, vuelve al prêt-à-porter en los años 50. La casa de moda renace con sus trajes de tweed, sus cadenas doradas, su estilo reconocible al instante. Pero el pilar financiero de toda la constelación Chanel sigue siendo el mismo: los perfumes y, cada vez más, la cosmética. Y ahí está el verdadero golpe de genio de los Wertheimer. Mientras otros grupos tienen que diversificar, comprar marcas, integrarse en conglomerados, Chanel puede permitirse seguir siendo una casa única porque su división de belleza es una fuente de liquidez casi inagotable. Cada frasco de Chanel No. 5 vendido en un aeropuerto, cada barra de labios, cada frasquito de sérum en una perfumería de barrio, aporta una pequeña gota a un río que no se seca. Con el paso del tiempo, la propiedad se concentra aún más en la familia. Hoy, la casa Chanel pertenece al 100% a dos hermanos, Alain y Gerard Wertheimer, nietos de Pierre. No cotiza en bolsa, no presenta resultados de forma detallada como los grandes grupos. No se somete a las exigencias trimestrales de los mercados y, sin embargo, los rankings de grandes fortunas les colocan entre las personas más ricas del planeta. Lo más desconcertante no son las cifras, es la ausencia de ruido. Pensemos en esto un momento. La mayoría de la gente podría reconocer el logo de Chanel en menos de un segundo. Podría dibujar la silueta de la botella de No. 5. Podría describir, aunque sea de oídas, el traje de tweed o el bolso acolchado con cadena. Pero si les mostramos una foto de Alain o Gerard Wertheimer, casi nadie sabría quiénes son. No dan entrevistas a menudo, no protagonizan grandes portadas, no construyen mansiones ostentosas para exhibirlas como trofeos. Su estilo encaja perfectamente con la definición más clásica de old money: discreción, baja exposición, gusto por mantenerse en segundo plano. Es como si hubieran entendido que el verdadero protagonista de la historia debe ser el mito Chanel, no la familia que lo controla. Y sin embargo, su huella está en todas partes dentro de la casa, en la inversión masiva en desfiles que parecen cine, en los talleres de alta costura, en la compra de pequeños proveedores para asegurar que los botones, los bordados, las plumas, las flores sigan siendo franceses, artesanales, únicos.
Chanel es, al mismo tiempo, una máquina de consumo global y una red de talleres minúsculos repartidos por pueblos y barrios donde se sigue trabajando como en el siglo XIX. Un dedo en la pantalla del móvil para comprar un perfume, semanas de trabajo manual para completar un traje de pasarela. Mientras Hermès se niega a crecer demasiado rápido y LVMH compra y fusiona, los Wertheimer han elegido otro camino: construir un castillo invisible que se sostiene sobre un pilar muy sencillo de entender y casi imposible de replicar: el dominio absoluto del deseo encapsulado en un frasco. El rehook aquí es inevitable. Hablamos de una de las familias más ricas del mundo, pero si intentas recordar su rostro, probablemente tu mente se quede en blanco. Viven en un punto extraño del sistema. Su empresa es omnipresente. Ellos son casi fantasmas. Nuestro artesano anónimo vuelve a aparecer, pero esta vez en otro escenario. Un laboratorio donde se prueban perfumes, una mesa donde se cosen lentejuelas, un pequeño atelier donde se ajusta un traje de pasarela. Nunca conocerá a los Wertheimer, pero su trabajo sostiene un apellido que no necesita ser famoso para ser poderoso. En la superficie, vemos a una actriz famosa diciendo que solo duerme con unas gotas de Chanel No 5. Detrás de esa frase hay casi un siglo de acuerdos, guerras, exilios, pactos discretos y decisiones familiares. Y ahora sí, con Hermès y Chanel sobre la mesa, dos modelos muy diferentes de poder silencioso francés, estamos listos para entrar en el territorio de quien decidió no contentarse con una sola casa, ni con dos, ni con tres. Antes de que existieran pasarelas transmitidas en directo, boutiques en aeropuertos o logotipos replicados por todo Internet, hubo un joven de 14 años que caminó más de 400 kilómetros desde su pueblo natal hasta París. No buscaba fama ni fortuna, buscaba oficio. Su nombre era Louis Vuitton. La primera imagen que necesitamos fijar es esta: París, 1850. Una ciudad en plena transformación. El ferrocarril está cambiando la forma en que la gente se desplaza. Los grandes almacenes empiezan a surgir. Los talleres artesanales funcionan como pequeñas repúblicas del savoir-faire. Y en ese ecosistema, lleno de ruido, humo y ambición, un muchacho entra como aprendiz en uno de los oficios más respetados de la época: emballeur-malletteur, empaquetador y fabricante de baúles y contenedores de viaje. En aquella época viajar era un acto lento, incómodo, caro. Quien viajaba llevaba consigo medio hogar: vestidos, sombreros, frascos, herramientas, documentos. Todo debía empaquetarse con una precisión casi quirúrgica, y el artesano encargado de esa tarea tenía acceso directo a la intimidad de la élite. Era un oficio de prestigio silencioso, más cercano al de un conservador de museo que al de un comerciante. Louis Vuitton aprende observando, aprende tocando, aprende midiendo. En pocos años empieza a ver lo que otros no ven: que el mundo está cambiando demasiado rápido como para que los viejos baúles sigan siendo tan pesados, tan redondeados, tan ineficientes. La gente ya no solo viaja por obligación, viaja por placer, por negocios, por estatus, y cada nuevo viaje necesita un objeto que acompañe al viajero y diga algo de él. Ahí nace la primera gran innovación: el baúl plano. Es difícil imaginar hoy el impacto que tuvo esta idea. Hasta entonces, los baúles tenían tapas curvas para que el agua de lluvia resbalase durante el transporte en cubierta. Louis decide que, en una era de trenes y compartimentos, lo fundamental es que se puedan apilar. Elimina la curva, refuerza las esquinas, combina maderas ligeras y revestimientos resistentes. De repente, transportar equipaje es más eficiente. Las familias aristocráticas se fijan en él. El segundo golpe maestro: la personalización. No solo fabrica un baúl, fabrica tu baúl. Iniciales, colores, patrones, dimensiones exactas para vestidos de la corte, sombreros, armas de caza o instrumentos musicales. Convertir un objeto funcional en un símbolo personal es un gesto del que vivirán todas las casas de lujo del siglo XX y XXI. En paralelo, surge un rival silencioso pero poderoso: Goyard. Otra casa francesa, también nacida de artesanos del equipaje, obsesionada con el secreto, tan discreta que no hacía publicidad ni colaboraciones. Goyard y Vuitton compiten por las mismas clientas: actrices de teatro, aristócratas que viajan a temporadas, familias que recorren Europa en trenes de lujo. La rivalidad fuerza la excelencia, innovan técnicas, inventan cierres más seguros, experimentan con materiales impermeables como la lona recubierta. Aquí conviene volver a traer a nuestro artesano anónimo, el hilo emocional que recorre este documental. Imaginemos sus manos trabajando una costura de refuerzo en 1860, tensando la lona,
clavando diminutos tachuelas de latón. Ese ritmo físico, repetitivo, paciente, sobrevive hoy. Quien cose un bolso Louis Vuitton en 2025 trabaja con herramientas y gestos que Louis habría reconocido. En un mundo dominado por algoritmos y automatización, el lujo francés mantiene su poder porque su base sigue siendo humana, una mano que guía una aguja. Volvamos al siglo XIX. La fama de Louis Vuitton crece lo suficiente como para abrir su propio taller en Asnières, a las afueras de París. Ese lugar, que hoy funciona mitad como museo y mitad como atelier secreto, simboliza el nacimiento de la marca. Allí se fabrican todavía por encargo las piezas más complejas. Allí trabajaban padre e hijo. Allí empiezan las historias que convertirán un simple nombre en un emblema. El siguiente paso en la evolución de Vuitton llega con Georges, el hijo de Louis. Él entiende algo que transformará la casa para siempre, la necesidad de crear una identidad visual reconocible. Surgen los patrones gráficos, primero un damero para luchar contra las imitaciones crecientes y más tarde el famoso monograma de flores y letras entrelazadas. Es importante recordar esto. Lo que hoy asociamos a un símbolo global nació como herramienta de defensa contra falsificaciones. El lujo se convierte en marca cuando necesita protegerse. Con los baúles viajando en trenes, barcos de vapor y más tarde automóviles, Vuitton deja de ser un artesano conocido en un barrio de París para convertirse en un compañero de viaje universal de los ricos del mundo. Cada baúl apilado en la cubierta de un transatlántico es una publicidad involuntaria. Cada etiqueta de hotel pegada en su lateral es un testimonio de estatus. Viajar con un Vuitton no solo es práctico, es un mensaje. Pero en el fondo, la casa sigue siendo artesanal, familiar, controlada por descendientes directos. Nada hace pensar que un siglo más tarde se convertiría en el pilar de un conglomerado gigantesco que dominará medio planeta del lujo. Vuitton es, en este momento histórico, una marca que evoluciona al ritmo de su oficio, no de una ambición imperial. Y es justamente esto lo que hace fascinante la transición hacia nuestro siguiente capítulo. Porque para entender cómo Louis Vuitton, un taller que fabricaba baúles para viajes imposibles, terminó siendo la base del grupo de lujo más grande del mundo, necesitamos un punto de quiebre, una irrupción, un estratega capaz de ver en esos baúles algo más que madera y lona, alguien que interpretara el lujo no como un objeto, sino como un ecosistema entero por conquistar. En la Francia de los años 80, muchas de las viejas fábricas textiles que habían vestido al país durante décadas estaban cerrando las persianas. Las chimeneas industriales dejaban de fumar, las naves se vaciaban, los nombres que habían sido orgullo regional se convertían en expedientes de quiebra. En medio de ese paisaje de decadencia industrial aparece una figura que, a simple vista, no tiene nada que ver con la tradición del lujo. Un ingeniero de provincias, hijo de empresario de la construcción, obsesionado con los números y con la idea de reorganizar lo que otros daban por perdido. Se llama Bernard Arnault. Su gran puerta de entrada al mundo del lujo es un cadáver empresarial, Bussac Saint-Frère, un conglomerado textil que lo fue todo y que ahora es un problema para el Estado francés. Dentro de ese grupo hundido se esconde una joya que casi ha quedado olvidada en los balances, Christian Dior. Para muchos, Bussac es un peso muerto que nadie quiere cargar. Para Arnault es un cofre hundido que todavía guarda una corona dentro. La operación es, en apariencia, técnica. Adquisición, saneamiento, venta de activos. Pero el gesto simbólico es brutal. Arnault liquida lo que no le interesa, recorta, vende fábricas, se deshace de líneas que no encajan en su visión y se queda con Dior. Donde otros ven nostalgia industrial, él ve una palabra con un valor emocional incalculable impreso en millones de frascos de perfume, vestidos y titulares de revistas. Ahí se ve la clave de su forma de pensar. El lujo no son telas, ni edificios, ni incluso diseñadores concretos. El lujo, para Arnault, es un conjunto de nombres cargados de deseo. Dior no es un negocio, es un símbolo. Y los símbolos, si se manejan bien, producen más riqueza que cualquier fábrica de algodón. Pero una corona no hace un imperio. Arnault no se conforma con Dior. Durante un tiempo parece un simple empresario hábil que ha rescatado una gran maison. Sin embargo, empieza a dibujar algo que nadie más está viendo. La posibilidad de reunir varias de esas coronas dispersas bajo un solo techo, como se reunían duchados y reinos bajo una misma dinastía en el siglo XIX. Es en este punto donde se cruza su camino con dos nombres que ya existían por separado. Louis Vuitton por un lado y Moet Hennessy por otro. Vuitton, herencia de los baúles y el viaje.
Moet y Hennessy. Apellidos unidos al champán y al coñac, al brindis y al poder. A finales de los 80, estos grupos deciden fusionarse para protegerse de adquisiciones hostiles. De esa fusión nace un nuevo ente, LVMH. Lo que no saben es que el verdadero conquistador ya está dentro del castillo. Arnold entra primero como aliado, como inversor de apoyo, compra participaciones, negocia, se presenta como un socio estable. Poco a poco, sin alzar la voz, empieza a aumentar su peso en el capital. Una acción aquí, otra allá, pactos discretos con bancos, acuerdos de voto. No hay cañones ni desfiles. Hay reuniones, contratos y porcentajes. Este periodo es conocido en la prensa financiera como la Guerra del Champán. No porque se celebrara con copas, sino porque el control del grupo significaba, entre otras cosas, el control de algunas de las etiquetas más prestigiosas de la champagne. Al frente del conglomerado están figuras provenientes de Vuitton y de Moet Hennessy, que se ven a sí mismas como los verdaderos guardianes del legado. Arnold, con su estilo frío y calculador, se convierte para ellos en una amenaza. Las maniobras se multiplican, intentos de blindar el grupo, alianzas cambiantes en el Consejo de Administración, comunicados públicos acusando a Arnold de hostilidad. Pero los números pesan más que las palabras. Cuando se hace el recuento final, Arnold ha logrado lo que buscaba: convertirse en el accionista de referencia y desde ahí reorganizar el poder interno. No ha tomado una ciudad, ha tomado el control de una estructura de marcas que valen miles de millones, sin disparar un solo tiro. Aquí es inevitable la comparación con las casas reales del siglo XIX. Aquellas dinastías unían reinos a través de matrimonios y alianzas familiares, construyendo mapas imposibles de parentescos que cruzaban el continente. Arnold hace algo parecido, pero con un lenguaje distinto. En lugar de bodas, fusiones y adquisiciones, en lugar de primos y sobrinas, consejos de administración y filiales, en lugar de castillos, sedes en París, Londres, Nueva York. Lo que está creando no es solo una empresa, es una especie de estado paralelo del lujo. Dentro de LVMH conviven decenas de maisons con identidades propias: Louis Vuitton, Dior, Givenchy, Fendi, Celine, Moet, Chandon, Dom Pérignon. Cada una tiene su historia, su estética, su público, pero todas responden al final a un mismo centro de decisión, como principados bajo un mismo emperador. Mientras tanto, nuestro artesano anónimo sigue cosiendo piel en un taller de provincia o en un atelier urbano. Su jornada cambia poco: patrones, olor a cuero, herramientas de siempre. Lo que ha cambiado es la estructura que se levanta por encima de su mesa de trabajo. Cada punto que da impacta, de forma invisible, en un gráfico de cotización bursátil. Cada pieza que termina contribuye al dividendo de un conglomerado global. Su oficio es antiguo. El entramado financiero que lo envuelve es completamente nuevo. Arnold entiende que, para mantener ese imperio, necesita algo más que adquisiciones. Necesita continuidad familiar. Igual que los Dumas siguen en Hermès y los Wertheimer en Chanel, él empieza a situar a sus propios hijos en posiciones clave dentro de LVMH. No se trata solo de nepotismo, se trata de enviar un mensaje. Esto no es una simple compañía que se venderá mañana, es una dinastía empresarial que aspira a seguir en manos del mismo apellido durante décadas. La prensa lo presenta a menudo como el hombre más rico de Francia, el rey del vino non eterno lujo, el emperador LVMH. Los apodos cambian, la idea de fondo es la misma. En un país que abolió a sus monarcas, ha surgido una figura cuya capacidad de influencia sobre la economía, la cultura y la imagen internacional de Francia es comparable a la de muchos jefes de Estado. No firma tratados, pero decide qué símbolos van a llevar las élites del planeta en la muñeca, en la solapa, en el hombro. Mientras tanto, la discreción personal se mantiene. Entrevistas contadas, imagen cuidadosamente controlada, pocas apariciones que no estén perfectamente guionizadas. Es otra forma de poder silencioso. El protagonismo se lo llevan las marcas, los desfiles, las campañas. Él permanece en segundo plano, moviendo las piezas, y aquí, justo aquí, aparece nuestro siguiente hilo de la historia. Porque el imperio que Arnold ha construido no existe en el vacío. Comparte terreno, colabora, compite y a veces choca con otras familias del lujo francés. Los Dumas de Hermès, los Wertheimer de Chanel, los herederos de casas más pequeñas pero igual de históricas. Si LVMH se parece a una monarquía expansiva, estas otras familias se asemejan a viejos reinos que han preferido conservar menos territorio, pero más control.
Imaginemos ahora que nos alejamos del taller, del cuero, de la seda, y hacemos un zoom hacia atrás. Salimos del barrio, salimos de París, subimos todavía más. Desde muy arriba, lo que vemos ya no son tiendas ni desfiles. Lo que vemos es un mapa de marcas, de apellidos, de sectores enteros que se cruzan bajo 3 letras, LVMH. LVMH no es una empresa de lujo. Es, literalmente, un continente económico hecho de casi 75 casas diferentes, cada una con su historia, sus celos, sus egos, pero todas integradas en el mismo ecosistema. En la primera gran isla de ese continente está la moda y marroquinería. Aquí viven nombres que ya conocemos: Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, Givenchy, Celine, Loewe. Cada una de estas maisons podría ser, por sí sola, el orgullo de un país. Aquí, en cambio, son departamentos dentro de un mismo grupo. Vuitton es el buque insignia. Sus monogramas recorren aeropuertos, avenidas comerciales, colecciones cápsula con artistas contemporáneos. Dior se mantiene como templo de la alta costura y del glamour de alfombra roja. Fendi aporta la piel, el abrigo objeto, la artesanía italiana reinterpretada. Juntas configuran una especie de corte imperial del vestir, decidiendo temporada tras temporada qué significa lujo para millones de personas. En otra isla del mapa encontramos los vinos y espirituosos. Aquí los nombres ya no se llevan al hombro, se sostienen en la mano. Dom Pérignon, Moet and Chandon, Ruinart, Veuve Clicquot, Hennessy. Cada copo de champagne en una boda de lujo, cada botella en una celebración presidencial, cada foto en redes sociales con una etiqueta dorada, es, en el fondo, una pequeña victoria comercial y simbólica para LVMH. Estas casas no solo venden alcohol, venden rituales, el brindis, el descorche, la celebración. Y al controlar buena parte de las etiquetas más deseadas, el grupo controla también una porción del imaginario global de la fiesta y la victoria. Más allá, otra isla, joyería y relojería. Aquí brillan nombres como Bulgari, Tiffany & Co., Tag Heuer, Hublot, Chomet. Si las bolsas y los vestidos son visibles en el día a día, estas marcas aparecen en momentos clave: pedidas de mano, aniversarios, ascensos, premios. El diamante Tiffany en su caja azul, el reloj que se entrega como símbolo de éxito, el collar que cierra un look de gala. Todos son pequeños recordatorios de que LVMH está presente cuando la gente celebra lo más importante de sus vidas. Y todavía hay más territorios: perfumes y cosmética con marcas como Parfums Christian Dior, Guerlain, Givenchy Beauty, retail selectivo con cadenas como Sephora y, cada vez más importante, la hotelería y la experiencia, los hoteles Cheval Blanc, los restaurantes vinculados a chefs estrella, las experiencias de enoturismo en los viñedos de champán o de coñac. Cuando sumas todo eso, ya no estás hablando solo de moda ni de bolsos, estás hablando de algo que tiene peso geopolítico real. Porque LVMH influye en el turismo. Las personas que viajan a París, a la Riviera Francesa, a ciertas ciudades italianas o españolas, lo hacen en parte para consumir este universo. Visitan tiendas como si fueran museos, se alojan en hoteles que forman parte del imaginario de la marca, reservan mesas en restaurantes que el grupo impulsa. Las ciudades se adaptan, abren avenidas al lujo, organizan semanas de la moda, construyen museos patrocinados por estos conglomerados. Francia, como Estado, entiende este juego y lo apoya. El lujo no es solo un sector, es una estrategia de país. También influyen en la cultura. LVMH financia exposiciones, restauraciones de monumentos, becas de jóvenes diseñadores, premios de arte. No siempre con su logotipo en grande, pero sí con cheques de muchos ceros. Cuando un grupo de este tamaño decide qué artistas patrocinar, qué arquitectos contratar, qué diseñadores impulsar, está moldeando la sensibilidad de toda una época. Igual que los mecenas del Renacimiento, pero con jets privados y campañas globales. En términos de empleo, LVMH y sus competidores sostienen decenas de miles de puestos directos en Francia y cientos de miles en el mundo. Artesanos, dependientes, diseñadores, fotógrafos, ingenieros logísticos, especialistas en marketing digital. Ese artesano del que hablábamos al principio, cosiendo en silencio una pieza en un taller, forma parte de una cadena que va desde el aprendizaje en una escuela de oficios hasta el escaparate iluminado de la Avenue Montaigne. Su contrato, su seguridad social, su taller, dependen de decisiones que se toman en despachos donde se hablan de márgenes, crecimiento y equity story para inversores internacionales. Y luego está la diplomacia económica.
Cuando un presidente francés viaja a China, Estados Unidos o los países del Golfo, no viaja solo con ministros. A menudo viaja acompañado de los grandes nombres de la industria y entre ellos suelen estar representantes de grupos como LVMH. Las cenas oficiales se riegan con champán de sus bodegas, los regalos de Estado pueden incluir relojes o piezas de sus maisons, y las futuras inversiones se negocian en paralelo. No es descabellado decir que, en ciertos contextos, una colección de Dior o una nueva apertura de Tiffany en una capital emergente tiene casi tanta carga simbólica como un acuerdo comercial tradicional. Todo esto explica por qué, cuando se habla de la marca Francia, el lujo ocupa una posición central. Autos, aviones, energía, tecnología, todo eso importa. Pero la imagen que el mundo asocia a lo francés, moda, perfume, gastronomía, estilo de vida, está profundamente ligada a lo que grupos como LVMH han sabido empaquetar y exportar. Y sin embargo, en la base de todo, sigue habiendo un gesto mínimo: la mano de un trabajador. Volvemos una vez más al artesano anónimo. Mientras los analistas discuten si el conglomerado vale 300, 400 o 500 mil millones en bolsa, él o ella mira un trozo de piel, detecta un pequeño defecto, lo desecha y vuelve a empezar. Su trabajo es lento, casi obstinado, deliberadamente anticuado. Es precisamente esa resistencia al ritmo industrial lo que hace que el producto final pueda venderse a un precio que parece absurdo y, aún así, tenga lista de espera. Este es el corazón de la paradoja, un imperio global, cotizado, hipertecnológico en su gestión de datos y logística, que se apoya en miles de gestos manuales que no han cambiado en un siglo. Tablas de Excel por arriba, agujas e hilo por abajo. Pero LVMH no reina solo. Su fuerza y su tamaño han obligado a las otras casas del lujo francés a posicionarse, venderse, fusionarse, resistir, especializarse. Algunas han desaparecido. Otras han sido integradas, y unas pocas, muy pocas, han decidido plantar cara desde una lógica completamente distinta. Durante años, Hermès y LVMH convivieron en el mismo ecosistema como dos constelaciones distintas. Uno, el imperio multimarca que compraba, reorganizaba y escalaba. El otro, la casa familiar que se movía con una lentitud casi obstinada, como si el tiempo moderno no fuera con ellos. Y entonces, en 2010, Francia descubrió que esas dos galaxias estaban a punto de chocar. La historia empieza de manera aparentemente técnica, casi aburrida. Movimientos discretos en bolsa, sociedades interpuestas, paquetes de acciones que cambian de manos sin hacer demasiado ruido. No hay caballería cruzando fronteras ni ejércitos desplegados. Hay abogados, bancos de inversión y una palabra muy concreta: derivados financieros. Hermès cotiza en bolsa desde los años 90, pero la familia Dumas y sus ramas controlan la inmensa mayoría del capital. Es su escudo. El resto de las acciones se reparte entre pequeños inversores, fondos, particulares. Nadie imagina que, en silencio, un tercero está acumulando una posición gigantesca. En octubre de 2010 estalla la noticia. LVMH anuncia que posee más del 17% de Hermès. No es un 1%, no es un 3%. Es una posición de entrada muy seria. Y no solo eso. Al poco tiempo, se sabrá que la participación se ampliará hasta casi el 23%. En el mundo del lujo francés, donde todo suele manejarse con discreción y sonrisas, esto es el equivalente a tirar una copa de champán contra el suelo en mitad de un baile de gala. La sorpresa no es solo el tamaño de la participación, sino cómo se ha construido. LVMH había utilizado instrumentos financieros complejos, opciones, contratos con bancos, para acumular exposición a Hermès sin tener que declarar de inmediato la compra de acciones, hasta que la ley lo obligó. Desde un punto de vista técnico, es una jugada magistral. Desde la perspectiva de la familia Hermès, es un asalto. La reacción es casi visceral. Para la familia Dumas y sus primos, Hermès no es un activo más, es la obra de varias generaciones. Thierry Hermès empezó con guarniciones para caballos. Sus sucesores transformaron esa pequeña empresa en símbolo mundial del savoir-faire francés. Y ahora, otra casa, con otra filosofía, se ha colado en el capital sin llamar a la puerta. Podemos imaginar la escena: reuniones urgentes en París, abogados revisando estatutos palabra por palabra, primos que quizá no se ven en años sentados alrededor de la misma mesa porque, de pronto, sienten que lo que recibieron en herencia corre peligro. No se trata solo de dinero, se trata de control.
¿Quién decide el ritmo, la calidad, el crecimiento, la identidad de Hermès? En el relato público, la historia se enmarca como el choque entre dos visiones. Por un lado, LVMH, con Bernard Arnault al frente. Estrategia de conglomerado, economías de escala, sinergias entre marcas, visión global, una lógica financiera y empresarial muy clara. Desde su punto de vista, tener una participación importante en Hermès tiene sentido. Es la joya de la corona del lujo artesanal, una marca con márgenes altísimos y una aura casi imbatible. Integrarla, o al menos influirla, sería consolidar aún más el liderazgo del grupo. Por otro lado, Hermès, con Axel Dumas y el resto de la familia, filosofía de crecer despacio o no crecer, control obsesivo del producto, producción limitada, rechazo sistemático a la lógica de volumen. La empresa se ve a sí misma como un taller ampliado, no como una máquina de multiplicar beneficios trimestrales. Y esa identidad pasa, sí o sí, por mantenerse independiente. En 2010, esa tensión estalla a la vista de todo el mundo. Los medios hablan de guerra del lujo, batalla de titanes, asalto al templo Hermès. Por primera vez, el gran público se da cuenta de que detrás de los escaparates iluminados hay conflictos tan duros como en cualquier otro sector estratégico. La familia Hermès decide contraatacar, pero no con anuncios ni campañas, sino con algo muy francés: ingeniería societaria. Nace así un instrumento clave, el famoso Holding H51. La idea es sencilla en su formulación y sofisticada en su ejecución. Las ramas familiares se agrupan en una estructura que bloquea la venta de acciones hacia el exterior durante décadas. En la práctica, se crea un muro legal alrededor del capital de Hermès. El mensaje es nítido. Estamos en bolsa, sí, pero el corazón de la empresa no está en venta. Mientras los periodistas analizan cifras y estructuras, el conflicto tiene otra dimensión, más simbólica. Es el choque entre el lujo como industria y el lujo como oficio. Entre la lógica del portfolio de marcas y la lógica del taller de Cellier. Entre los que piensan en puntos de margen y cuota de mercado y los que piensan en manos, en puntos de costura, en el tiempo mínimo necesario para hacer bien una silla de montar o un bolso. En los talleres de Hermès, la vida sigue aparentemente igual. El artesano anónimo sigue trabajando en silencio, midiendo, cortando, cosiendo. Quizá oye hablar de LVMH en la radio del coche, de guerra del lujo en algún titular. Pero cuando entra al taller, su mundo sigue reducido a unos pocos metros de mesa y unas herramientas que conoce de memoria. Lo que no ve es que, muy por encima, sus puntadas se han convertido en el centro de una batalla bursátil que definirá el equilibrio de poder del lujo francés durante años. Al mismo tiempo, desde el lado LVMH se insiste: no queremos destruir Hermès, queremos invertir en una gran empresa. Desde el lado Hermès, la desconfianza es total. Cualquier participación significativa se percibe como el inicio de una pérdida de independencia. La cosa escala hasta los organismos reguladores, se abren procedimientos, se discute si la forma en que LVMH ha entrado en el capital es aceptable o no. Durante varios años, esta tensión se mantiene. No hay tanques, pero hay demandas. No hay cañones, pero hay comunicados oficiales. Y el público asiste, casi fascinado, a este espectáculo. Dos símbolos máximos del refinamiento francés enfrentados en algo tan poco glamuroso como una pelea por porcentajes y cláusulas legales. Al final, lo que queda es una lección muy clara. El viejo dinero del lujo francés no está dispuesto a desaparecer sin luchar. Hermès se reorganiza, se blinda, reafirma su identidad. LVMH, por su parte, consolida su imagen de conquistador implacable, capaz de mover cielo y tierra para reforzar su posición, pero también obligado a recalcular cuando se topa con resistencias inesperadas. Y mientras tanto, algo cambia silenciosamente en la mente del público. El lujo deja de ser solo bolsos caros y perfumes famosos, y empieza a verse como lo que realmente es: un campo de batalla económico, simbólico y político. A partir de aquí, para entender hasta qué punto este conflicto marcó una era, no basta con mirar a LVMH y Hermès. Hay que ampliar aún más el plano y observar al resto del mapa, las demás familias, los otros conglomerados, los aliados discretos, los rivales silenciosos, porque Hermès y LVMH son solo dos piezas de un tablero mucho más amplio, donde otros apellidos, Dumas, Wertheimer, Pinault, llevan décadas moviéndose con una mezcla de prudencia y ambición. Cuando hablamos del lujo francés, casi siempre pensamos en París.
Pero una parte crucial de ese poder no está en la Rive Droite ni en la Rive Gauche, sino entre montañas, bancos discretos y talleres diminutos, el eje suizo-francés del tiempo y la joyería. Y ahí entra en escena un jugador que, desde las sombras, compite de tú a tú con los gigantes parisinos, Richemont. La historia empieza, curiosamente, no con relojes ni diamantes, sino con tabaco. A finales del siglo XX, la familia Rupert controla un imperio sudafricano de cigarrillos y tabacaleras, el Grupo Rembrandt. Es un negocio enorme, pero con un problema: el futuro. Regulación creciente, cambios culturales, presión sanitaria. Johann Rupert, el heredero, entiende algo fundamental: el tabaco está condenado a la defensiva. El lujo, en cambio, siempre encontrará una forma de reinventarse. A partir de ahí comienza una mutación silenciosa. Rembrandt primero se fusiona con Rothmans, luego se reorganiza, y de ese proceso nace un holding centrado en otro tipo de adicción, la del deseo, el estatus y el tiempo. Así aparece Compagnie Financière Richemont, con sede en Suiza, pero con el corazón repartido entre Ginebra, París y los viejos centros relojeros del Jura. Lo que distingue a Richemont no es solo su estructura financiera, sino las casas que agrupa: Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget, Jaeger-LeCoultre, IWC, Vacheron Constantin, A. Lange & Söhne, una auténtica constelación de nombres que, cada uno a su manera, han decorado cuellos, muñecas y coronas de las élites durante más de un siglo. Tomemos Cartier como ejemplo icónico. Nacida en París en el siglo XIX, la casa construye su reputación haciendo algo muy concreto: interpretar el deseo de los poderosos. Reyes, grandes duquesas, maharajás, tiaras, collares imposibles, relojes que parecen joyas, joyas que parecen esculturas. El apodo de joyero de los reyes no es una frase de marketing, es una descripción literal. Monarquías europeas, aristocracias rusas, élites latinoamericanas, todos pasan por sus estuches rojos. A principios del siglo XX, Cartier diseña tiaras para bodas reales, broches para emperatrices, collares de diamantes para maharajás que viajan a París con baúles llenos de piedras sin tallar. En cada una de esas piezas hay algo más que brillo. Hay diplomacia, hay mensajes de poder. Un collar de 1000 diamantes en el cuello de una princesa no es solo un objeto, es una frase en voz alta diciendo: aquí hay una familia que manda y puede permitírselo. Más tarde, la casa se reinventa con los relojes. El Cartier Tank, inspirado en los carros de combate de la Primera Guerra Mundial, se convierte en un símbolo discreto de poder civil. Presidentes, actores, banqueros. El reloj rectangular, fino, silencioso, asoma por debajo del puño de camisas en despachos donde se toman decisiones que el resto del mundo nunca verá. Es la evolución perfecta, del diamante ceremonial al objeto cotidiano que acompaña cada firma, cada reunión. Richemont no crea Cartier, la adopta. Hace lo mismo con otras casas. Van Cleef & Arpels, nacida de un matrimonio entre un comerciante de piedras y la hija de un joyero, se convierte en sinónimo de poesía aplicada al oro y las gemas. Sus motivos de trébol, sus collares largos, sus piezas para la aristocracia de mitad del siglo XX, conectan de lleno con las viejas élites europeas y con las nuevas fortunas americanas. Otra vez, la historia se repite. Lo que empieza como un taller familiar acaba siendo una pieza clave en el tablero global del lujo. Y luego están las manufacturas relojeras: Piaget, Jaeger-LeCoultre, IWC, Vacheron Constantin, cada una con su carácter, su tradición, su tipo de clientela. Un reloj ultraplano, un cronógrafo de piloto, un calendario perpetuo capaz de recordar la fecha correcta durante siglos. Son máquinas de precisión, pero también símbolos. En un mundo donde todos podemos mirar la hora en el móvil, llevar uno de estos relojes es una forma de decir: no necesito esto para saber qué hora es, lo llevo porque me recuerda quién soy. Ahí entra la idea central. Richemont controla el tiempo. No en el sentido metafísico, claro, pero sí en el sentido social. Marca lo que es aceptable, deseable, aspiracional cuando hablamos de relojes mecánicos. Decide qué modelos se producen, cuántas unidades, a qué precio, en qué mercados. Y al hacerlo, influye en la manera en que las élites, antiguas y nuevas, señalan su lugar en la jerarquía. La conexión con las viejas aristocracias es directa. Durante décadas, las grandes casas joyeras y relojeras fabrican para reyes, condes, banqueros, industriales. Diseñan coronas y diademas, pero también gemelos, pitilleras, relojes de bolsillo.
Muchas de esas piezas han sido regalos diplomáticos, un emperador que obsequia a otro con un reloj esqueletizado, un gobierno que agradece un tratado con una tiara personalizada. No aparecen en los manuales de historia, pero han estado en las cajas fuertes de quienes firmaban esos tratados. Hoy, muchas monarquías siguen recurriendo a estas casas para sus grandes ceremonias, aunque ya no se anuncie. Un broche en una investidura, un reloj heredado de abuelo a padre y de padre a hijo, una tiara que solo se usa 3 veces en la vida. Es un hilo fino, pero continuo, que conecta el antiguo mundo de las cortes con el nuevo mundo de los consejos de administración. En paralelo, Richmond juega otro juego, más silencioso, el de las participaciones cruzadas, las fundaciones y las estructuras familiares. Igual que Arnold con LVMH o los Dumas con Hermès, aquí también hablamos de familias que piensan en generaciones, no en trimestres. Johann Rupert, sus herederos, los equipos que prepara. Su obsesión es que el conglomerado pueda sobrevivir a cambios de modas, crisis financieras, vaivenes tecnológicos. Y, mientras todo esto sucede en la cúspide, volvemos a nuestro personaje recurrente, el artesano anónimo. Esta vez, no está en un taller de París cortando seda, sino en una pequeña localidad suiza limando un puente de acero, ajustando una espiral, montando un movimiento a mano bajo una lupa. Lleva años perfeccionando un gesto que dura segundos, encajar una pieza diminuta sin que tiemble nada. Él tampoco sale en las fotos de las memorias anuales de Richmond, no posa en las galas benéficas, no habla en Davos, no da entrevistas. Pero su trabajo decide si un reloj funcionará 50 años sin fallar o si acabará en un cajón. Si un cliente, al mirar su muñeca en una reunión importante, sentirá placer o frustración. Y ese tipo de detalles tan pequeños es lo que separa un simple producto caro de algo que aspiramos a llamar lujo. En un mundo digital, donde todo parece acelerarse y volverse intangible, el tiempo sigue siendo el lujo definitivo. No solo el tiempo que mide un reloj, sino el tiempo invertido en hacerlo, el tiempo que dura, el tiempo que resiste a las modas. Y Richmond, con sus marcas, ha convertido ese tiempo en negocio, en símbolo y en poder. Lo interesante es que si juntamos las piezas, empezamos a ver un patrón claro. LVMH domina el gran espectáculo del lujo visible. Hermès encarna la resistencia artesanal. Chanel y los Wertheimer representan el poder cerrado y familiar. Richmond teje la red del tiempo y la joyería, pero detrás de todos ellos hay algo todavía menos evidente. Familias discretas, clanes regionales, apellidos que casi nunca aparecen en prensa y que, sin embargo, controlan viñedos, talleres, cadenas de distribución, marcas secundarias que hacen posible todo el sistema. Durante años, la conversación sobre el lujo francés parecía reducida a 2 polos. LVMH, la máquina imperial de Bernard Arnault, y Hermès, la fortaleza artesanal de la familia Dumas. Pero en las sombras, lejos del ruido mediático de las guerras bursátiles, un tercer actor estaba creciendo, mutando, adaptándose, esperando el momento de colocarse en el mismo nivel que los gigantes. Ese actor es Kering, y detrás de él está otra dinastía moderna, los Pinault. Lo fascinante es que la historia no empieza con seda, oro o cristales, sino con algo radicalmente distinto: madera. François Pinault, nacido en Bretaña, construyó su fortuna inicial comprando y revendiendo madera, aprovechando ciclos económicos y oportunidades que otros no veían. Hay algo muy francés en este origen, una familia que surge del esfuerzo, del comercio tradicional, del conocimiento íntimo de un material, y que desde ahí evoluciona hacia esferas que nunca parecían destinadas a ellos. A medida que el negocio crece, Pinault da un salto inesperado. Pasa del sector maderero al retail, construyendo un conglomerado de distribución que abarca todo tipo de productos. En los años 90, Francia está cambiando. El lujo ya no es solo un ecosistema artesanal, sino un campo donde la estrategia empresarial y las finanzas empiezan a pesar más que nunca. Y ahí, Pinault ve algo que casi nadie más ve. Las marcas de lujo, si se gestionan bien, pueden ser el equivalente contemporáneo de los viejos ducados europeos, pequeños reinos con un valor simbólico enorme. Es entonces cuando empieza la metamorfosis. El grupo Pinault Printemps Redoute, PPR, se va deshaciendo poco a poco de parte del retail y comienza a acercarse a un universo que parecía fuera de su alcance: la moda de élite. La adquisición clave llega a finales de los años 90 y principios de los 2000. Gucci. La entrada en Gucci no es una operación tranquila.
La casa italiana venía de una época turbulenta, marcada por luchas internas familiares, escándalos, asesinatos y una gestión que oscilaba entre la genialidad creativa de Tom Ford y la fragilidad estructural del clan Gucci. Era una marca que, a los ojos de muchos, ya había vivido su renacimiento y se encaminaba al desgaste. Pero para Pinault era justo lo contrario, un diamante en tensión, a punto de ser reesculpido. Cuando PPR toma control del grupo Gucci, se produce un cambio profundo. Tom Ford se va. La prensa lo interpreta como el fin de una era, pero dentro el mensaje es distinto. La marca necesita entrar en una fase nueva, menos dependiente de un solo creador, más estructurada, más capaz de navegar el siglo XXI. Es una apuesta arriesgada. Pinault no solo compra una marca, compra un símbolo que atraviesa un momento emocionalmente volátil. A ese proceso se suma un movimiento generacional clave. François-Henri Pinault, hijo del fundador, toma el relevo. Y con él entra una sensibilidad distinta, casi opuesta a la de Arnault. Donde LVMH piensa en escala global, Pinault piensa en identidad individual. Donde LVMH potencia el espectáculo, Pinault potencia la cultura. Donde LVMH se proyecta como imperio, Kering, nuevo nombre del grupo desde 2013, quiere parecer una confederación de casas con autonomía creativa y una filosofía común. El cambio de nombre, Kering, no es trivial, evoca caring, cuidar. Su logotipo, un búho estilizado, simboliza la sabiduría. Y aunque parte de esto es estrategia de marca, hay un fondo real. Kering apuesta por la sostenibilidad, la trazabilidad y una modernización ética del lujo que contrasta con otros gigantes del sector. En ese periodo, marcas como Saint Laurent entran en una fase de redefinición radical. La campaña dirigida por Hedi Slimane elimina el Yves del nombre, lo que provoca indignación entre puristas, pero también atrae una ola de interés renovado. Es un cambio estético y filosófico. Saint Laurent deja de ser una casa que mira al pasado para convertirse en un laboratorio de iconografía moderna. A esto se suma un caso muy estudiado en escuelas de negocio: Bottega Veneta. Una marca que casi nadie mencionaba en los años 90, centrada en un lujo discreto, sin logos, sin estridencias. Bajo Kering, Bottega se transforma en símbolo del nuevo lujo silencioso. Sus productos no gritan, sus clientes tampoco. Es la anti-LV, la anti-Chanel. Y eso, en un mercado saturado de ostentación, se vuelve poderoso. Mientras todo esto sucede en oficinas, desfiles y estudios creativos, volvemos una vez más a la figura recurrente del documental, el artesano anónimo. Esta vez, imaginémoslo trabajando en un pequeño taller de Venecia, trenzando cuero para un bolso de Bottega Veneta, con una técnica que sus manos conocen mejor que su mente consciente. O en París, ajustando un patrón para una chaqueta de Saint Laurent en un taller donde las paredes guardan ecos de décadas de música, moda y noches largas. O quizá en un laboratorio textil preparando un tejido nuevo que reducirá el impacto ambiental sin sacrificar calidad. Él no conoce el tablero empresarial, ni las decisiones que toman los Pinault en sus despachos, pero su trabajo es lo que da sentido a toda esta arquitectura corporativa. François-Henri Pinault se convierte en figura pública no solo por Kering, sino por su relación con el arte contemporáneo, él mismo un coleccionista obsesivo, y por su vida personal, incluyendo su matrimonio con la actriz Salma Hayek, lo que lo coloca en un cruce muy particular entre cine, moda, filantropía y política cultural. Es, de las tres grandes dinastías del lujo francés, la más moderna en imagen pública, cosmopolita, tecnófila, interesada por el impacto social. En conjunto, Kering completa el triángulo. LVMH, Hermès y Kering forman hoy las tres columnas que sostienen el lujo francés. Tres estilos, tres filosofías, tres líneas estratégicas que compiten por un mismo objetivo: gobernar el deseo. No fabricar productos, no. Vender bolsos, no llenar escaparates, gobernar el deseo. Decidir qué es belleza, qué es estatus, qué es aspiración, qué es futuro. Y la pregunta inevitable surge: ¿quién de ellos está creando la dinastía más duradera? La familia Arnault, con su imperio sin límites. Los Dumas, con su culto al oficio. Los Pinault, con su visión cultural y su apuesta por la sostenibilidad. Hay un tipo de poder que no aparece en balances financieros ni en informes bursátiles, un poder que no se mide en metros cuadrados de tiendas, ni en número de empleados, ni siquiera en beneficios anuales, un poder más antiguo, más delicado, más difícil de ver.
Es el poder de definir el significado de las cosas, y en Francia ese poder lleva décadas, si no siglos, concentrado en manos de unas pocas familias que controlan el lujo. A esto, los sociólogos lo llaman capital simbólico, la capacidad de influir en lo que una sociedad considera bello, deseable, elegante, aspiracional. Durante el antiguo régimen lo ejercían los salones literarios, la corte, los mecenas del rey. Hoy lo ejercen Arnauld, Dumas, Pinault, Wertheimer, Rupert, no desde un trono, sino desde fundaciones, museos y alianzas culturales que parecen filantrópicas, pero que, en la práctica, modelan la cultura francesa contemporánea. El ejemplo más evidente, y quizá el más espectacular, es la Fundación Louis Vuitton, en el Bois de Boulogne, diseñada por Frank Gehry. Oficialmente, es un museo de arte contemporáneo abierto al público. En la práctica, es un manifiesto arquitectónico, un recordatorio de que LVMH puede moldear no solo la estética de sus productos, sino también el skyline cultural de París. Cada exposición, cada colaboración, cada instalación envía un mensaje. Somos los herederos modernos del mecenazgo francés. Pero Arnauld no es el único que juega en ese campo. La Fundación Cartier lleva décadas produciendo exposiciones que mezclan arte, ciencia, fotografía y diseño con una libertad creativa que sorprendería incluso a los mecenas renacentistas. La estrategia es sutil. Cartier no muestra joyas en estos espacios, muestra ideas. Su influencia cultural se ejerce precisamente por omisión. Al no hablar de producto, habla de prestigio. Y luego está la colección Pinault, repartida entre el Palazzo Grassi, la Punta de la Dogana y más recientemente la Bourse de Commerce en París. Es quizás la declaración más clara de cómo una familia empresarial se convierte en un actor cultural global. La colección Pinault no es solo una colección de arte, es un lenguaje, un testimonio de sensibilidades contemporáneas que Kering luego traduce, de manera imperceptible, en sus universos de marca. Alessandra Facchinetti en Gucci, Hedi Slimane en Saint Laurent, Daniel Lee en Bottega Veneta. Todos han bebido, directa o indirectamente, de esa visión artística que la familia Pinault ha ido cultivando. En paralelo, Richemont sostiene la Fundación Cartier y canaliza su propia influencia mediante la preservación de técnicas artesanales, especialmente en relojería, que se convierten en parte del patrimonio cultural europeo. Una exhibición de la Fundación Cartier en China o en Estados Unidos no solo promociona el arte contemporáneo, expande la idea francesa de refinamiento, y aquí, como un eco recurrente, vuelve nuestro artesano anónimo. Pero esta vez no lo vemos en su taller, lo vemos dentro de una vitrina, porque en los últimos años ha ocurrido algo extraordinario, piezas hechas por manos anónimas, bolsos, relojes, marroquinería, tejidos y bordados, han empezado a entrar en museos como objetos de arte, no como moda, no como mercancía, sino como patrimonio cultural. El artesano que antes vivía en el silencio, ahora se convierte, aunque no lo sepa, en protagonista. Su trabajo ya no sostiene solo un negocio, sostiene una narrativa nacional. La cultura francesa ha absorbido el lujo hasta convertirlo en un pilar de su diplomacia. Cuando se inaugura una gran exposición en la Fundación Vuitton, no solo llega arte, llegan ministros, embajadores, coleccionistas, celebridades. Cuando Cartier organiza un evento en Shanghái o Tokio, no es solo una marca presentando joyas, es Francia mostrando su cara más elegante. Cuando la colección Pinault abre un nuevo espacio, no es solo una noticia cultural, es un acontecimiento político. Esto es capital simbólico, la capacidad de estas familias para decidir qué se exhibe, qué se promueve, qué se restaura, qué se archiva y, en última instancia, cómo se interpreta el lujo francés en el mundo. Por eso, cuando decimos que en Francia el lujo no vende productos, vende significado, no es una metáfora. Es una realidad económica, política y cultural. Las familias del lujo han entendido algo que las viejas aristocracias comprendían muy bien. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en lo que representas. Y lo más sorprendente es que este poder no se ejerce con discursos, sino con exposiciones, colaboraciones, restauraciones, compras de arte, arquitectura monumental y una capacidad increíble para crear consensos estéticos. Francia vive rodeada de símbolos, y muchos de ellos no son del Estado, son de estas dinastías modernas que han convertido el capital cultural en su arma más elegante. Imaginemos de nuevo ese taller silencioso. El mismo artesano anónimo que hemos seguido desde el inicio del documental está sentado frente a una mesa impecable. Sobre el cuero, la luz cae casi como en un quirófano.
Sus manos trabajan con una precisión que parece coreografiada: marcar, cortar, coser, revisar. Todo parece armonía, calma, perfección. Pero si ampliamos el foco, el cuadro deja de ser tan limpio. Detrás de cada pieza que el mundo ve como un símbolo de belleza, hay tensiones sociales, presiones creativas, dilemas morales que rara vez aparecen en los escaparates. Porque, para que exista ese bolso perfecto, ese pañuelo, ese reloj de joyería, alguien ha tenido que invertir años de vida en aprender a hacerlo. En muchas casas francesas de lujo, formar a un artesano puede llevar 10, 12 años. Una década para dominar un tipo de costura, un tipo de bordado, un tipo de acabado. Para el artesano es una mezcla de orgullo y trampa. Cuanto más especializado está, más valioso se vuelve. Pero también más difícil le resulta escapar de ese mundo. Y las familias del lujo lo saben. El prestigio de sus marcas se apoya en esa combinación de excelencia y dependencia. No toda la producción, sin embargo, se parece al taller idealizado que se muestra en los vídeos corporativos. A lo largo de la cadena, hay talleres subcontratados, etapas externalizadas, tareas menos glamorizadas donde los tiempos son más duros y el margen de error más pequeño. En algunos segmentos de la industria, no solo en Francia, también en Italia, Portugal, Europa del Este, el norte de África o Asia, han salido a la luz casos de salarios bajos, horas extras encubiertas, condiciones menos idílicas que las imágenes de catálogo. Las grandes marcas responden con códigos de conducta, auditorías, sellos de responsabilidad. Pero el desequilibrio sigue ahí. El valor simbólico se queda arriba, el esfuerzo material se concentra abajo. Luego están las materias primas. El cuero no aparece por arte de magia. Detrás hay ganadería intensiva o extensiva, curtidos, químicos, transporte. La seda implica cría de gusanos y procesos industriales. Los metales y piedras preciosas viajan desde minas donde, a veces, las condiciones laborales y medioambientales han sido objeto de críticas. Las casas de lujo más importantes han hecho grandes esfuerzos por presentar líneas responsables, trazabilidad, compromisos climáticos, pero el dilema central permanece. ¿Es posible un lujo basado en la abundancia simbólica sin algún tipo de exceso material? Y mientras tanto, la maquinaria del marketing empuja en la dirección contraria. Cada desfile, cada campaña, cada colaboración con una celebridad refuerza un mensaje simple. ¿Quieres esto? Aunque no lo necesites, aunque tengas ya algo parecido. La economía del lujo depende, en parte, de este juego de deseo constante, de esta sensación de exclusividad siempre un poco fuera de alcance. Y eso implica una tensión. Por un lado, se promueve la idea de compra menos, compra mejor. Por otro, se multiplica el número de colecciones, cápsulas, ediciones limitadas y drops especiales que incentivan lo contrario. La presión no recae solo en la base de la pirámide. En la cúspide creativa, el clima tampoco es sereno. Directores creativos que tienen que presentar 4, 6, hasta 8 colecciones al año, tener presencia en redes sociales, mantener relevancia cultural, soportar comparaciones constantes con sus predecesores y con la historia de la casa. El ritmo es brutal. No es casualidad que, en las últimas décadas, se hayan conocido episodios de agotamiento extremo, crisis nerviosas, adicciones e incluso suicidios ligados al mundo de la moda y el lujo. La industria entera vive atrapada entre dos fuerzas, la necesidad de sorprender y la imposibilidad de detenerse. Mientras un desfile dura 15 minutos y se aplaude el genio del diseñador, pocas veces se percibe lo que hay detrás. Equipos creativos trabajando noches enteras, costureras ajustando vestidos en el último segundo, talleres que rehacen prendas en tiempo récord porque una celebridad ha cambiado de opinión. El glamour borra las ojeras, el aplauso final tapa el silencio de quienes, al día siguiente, tendrán que empezar de cero para la próxima temporada. Y nuestro artesano anónimo sigue ahí, en un punto intermedio. Para las familias del lujo y sus consejos de administración, es un activo clave. Sin él, el relato de herencia, tradición y savoir-faire se derrumbaría. Para el público, en cambio, casi no existe. Su nombre no figura en la tienda, su firma no aparece en las campañas, su vida no entra en los reportajes. Y sin embargo, cada puntada que da sostiene la credibilidad de esos apellidos que controlan el lujo francés. En esa tensión se esconde quizás la frase más incómoda de todo este documental. Cada bolso perfecto oculta una cadena de decisiones imperfectas. Decisiones sobre dónde producir, cuánto pagar, cuánta presión aceptar como normal, cuánta opacidad justificar en nombre de la competencia o del secreto industrial.
Nada de esto convierte al lujo francés en un villano absoluto ni en un héroe cultural sin fisuras. Lo sitúa en el lugar donde realmente está, en una zona gris donde conviven excelencia y desigualdad, creatividad y explotación, belleza y huellas ecológicas difíciles de borrar. Las mismas familias que salvan oficios artesanales del olvido participan, directa o indirectamente, en un modelo económico que depende de un consumo continuo. Los mismos grupos que financian restauraciones de monumentos históricos deben responder a preguntas incómodas sobre sus cadenas de suministro. Y mientras discutimos sobre estos dilemas, nuestro artesano anónimo vuelve a enhebrar la aguja. No sabe quién llevará ese bolso, no sabe si estará en manos de una heredera de una de estas familias, de una celebrity, de un ejecutivo anónimo que ha ahorrado años para darse un capricho. Solo sabe que su reputación, la suya personal, está en juego en cada centímetro de hilo. Ese orgullo profesional es quizá lo que mantiene viva la promesa del lujo incluso cuando todo lo demás se vuelve borroso. En algún lugar del mundo, un artesano francés sigue cosiendo a mano una pieza de cuero. El ritmo de sus manos es casi idéntico al de hace 100 años, pero lo que ocurre fuera de su taller ya no se parece en nada. El lujo, esa vieja institución francesa nacida entre reyes, manufacturas reales y familias discretas, se enfrenta ahora a un territorio que ningún monarca podría haber imaginado: el futuro. Y en ese futuro, la primera frontera no está en París, ni en Milán, ni en Nueva York. Está en Asia. China, el mercado que decide el pulso del lujo. Durante décadas, el lujo francés se alimentó principalmente del gusto europeo y americano. Hoy, sin embargo, las curvas del mercado cuentan otra historia. China se ha convertido en el mayor motor de crecimiento del sector, un país donde la estética francesa se mezcla con aspiraciones sociales, movilidad económica y una clase media alta que identifica el lujo no solo como placer, sino como seguridad, inversión y estatus. Para las dinastías del lujo, China representa un dilema fascinante, un mercado colosal pero imprevisible, un público joven, sofisticado, pero culturalmente distinto, una esperanza y a la vez un riesgo. Una decisión política en Pekín puede alterar los ingresos globales de LVMH, Hermès o Kering de la noche a la mañana. Ninguna corona europea tuvo jamás tanto poder sobre Francia como hoy lo tiene la demanda asiática. Japón, el consumidor más culto del lujo. Contrariamente al impulso veloz de China, Japón ofrece un tipo de relación con el lujo profundamente distinta. En Tokio, Kioto o Osaka, el consumidor de Louis Vuitton, Chanel o Cartier es alguien que aprecia la forma más purista del producto: materiales, técnica, longevidad. Japón ha sido durante décadas el guardián silencioso de la esencia artesanal del lujo francés. Para los directores de marca, Japón es un espejo incómodo pero necesario. Un lugar donde el marketing emocional no basta, donde cada hilo, cada acabado, cada costura es evaluada con una devoción casi religiosa. Allí, el lujo vuelve a sus raíces. El objeto importa más que la celebración del objeto. La era del influencer, un escenario donde el lujo debe actuar, y después está el fenómeno que lo ha distorsionado todo: la cultura del influencer. El lujo, que durante siglos se protegió detrás de la exclusividad y el distanciamiento, ha tenido que aprender a convivir con celebridades que lo consumen públicamente, lo escenifican, lo reinterpretan y a veces lo trivializan. Una publicación de un creador asiático puede agotar un producto globalmente en 48 horas. Una polémica mal manejada en redes puede afectar a ventas internacionales. Los directores de comunicación de las grandes casas deben equilibrar dos fuerzas opuestas: la necesidad de exposición y la necesidad de misterio. Esa tensión, visibilidad y control, es la contradicción más contemporánea del lujo francés. Metaverso, NFT y el poder del deseo digital. Luego está la frontera que nadie puede describir del todo, pero todos quieren conquistar. El mundo digital no solo cambió cómo se consume el lujo, cambió qué es el lujo. NFT coleccionables de marcas, desfiles en metaversos estilizados, bolsos virtuales vendidos por cifras similares a los reales, skins de videojuegos creados por diseñadores. El lujo entra en territorios donde el objeto deja de ser material, pero el deseo sigue intacto. Aquí surge la pregunta inevitable: ¿puede el lujo seguir siendo lujo cuando deja de ser físico? Las grandes casas creen que sí, no porque los NFT sean moda, sino porque representan un principio esencial: pertenencia, exclusividad, acceso restringido.
Tres pilares que el lujo ha explotado desde el siglo XVIII. El medio cambia, la lógica no. Lujo en 2050. Más allá de los objetos, si proyectamos esa tendencia hacia adelante, el paisaje se desenfoca. Quizás el lujo en 2050 no será un bolso, ni un reloj, ni una joya, sino acceso a experiencias irrepetibles. Tiempo libre en un mundo hiperproductivo. Curaduría personalizada de identidad digital. Bienes culturales escasos, físicos o virtuales. El lujo del futuro podría ser intangible, ecológico, silencioso. O podría ser, como siempre, una mezcla incómoda de tradición y ansiedad social. Lo único claro es que seguirá existiendo, porque el lujo no depende de los objetos, depende del ser humano. El artesano anónimo vuelve a aparecer, pero mientras el mundo corre hacia realidades aumentadas, mundos virtuales y colecciones digitales, volvemos una vez más a este personaje silencioso. El artesano. Sigue allí, en un taller que huele a cuero, madera y barniz. Cose sin prisa, observa sin alzar la voz. Su gesto nos recuerda algo esencial. Toda la tecnología del mundo no puede reemplazar la legitimidad histórica de una pieza hecha a mano. Quizás el lujo del futuro sea digital, pero el prestigio que permite venderlo sigue naciendo de la misma fuente que hace 200 años. Las manos humanas que crean cosas excepcionales. Mientras las familias del lujo miran hacia Asia, hacia redes sociales, hacia el metaverso, ese artesano continúa recordando la verdad que sostiene la pirámide entera. No hay algoritmo capaz de imitar el alma de un oficio. Imagina por un momento el mapa de Europa hace 2 siglos. No son fronteras de países, sino manchas de colores que representan casas. Borbones, Habsburgo, Hohenzollern. Cada color es un linaje, un escudo, una manera de entender el poder. Ahora cambia de mapa. Ya no miramos a los territorios, miramos a las capitales del consumo. Zonas de lujo en París, Londres, Milán, Dubái, Shanghái. Escaparates idénticos, mismas marcas, mismos apellidos detrás. La pregunta incómoda es sencilla. ¿Y si las nuevas casas de Europa ya no fueran reales, sino empresariales? Del control territorial al control simbólico. Las antiguas aristocracias controlaban algo muy simple y muy tangible: tierra. Hectáreas, castillos, bosques, minas, campesinos. Su riqueza y su prestigio estaban literalmente pegados al suelo. Las familias del lujo francés, en cambio, controlan algo mucho más difícil de delimitar: el deseo. No poseen regiones, poseen significados. No administran aldeas, administran imágenes. Cuando LVMH abre una tienda en la avenida Montaigne o en la Nanjing Road de Shanghái, no está conquistando 1 kilómetro cuadrado, pero sí está ocupando un espacio mental. Una parte de lo que una sociedad considera éxito, buen gusto o estatus pasa por sus escaparates. Este es el giro esencial. Antes, la aristocracia mandaba porque dominaba territorios físicos. Hoy, estas dinastías del lujo influyen porque dominan territorios simbólicos. Matrimonios, alianzas y redes. La lógica de siempre, con actores nuevos. Si seguimos tirando del hilo, las similitudes con el antiguo régimen se vuelven inquietantes. Las grandes familias del lujo rara vez están aisladas, se cruzan con fortunas bancarias, dinastías industriales más antiguas, nuevos ricos de la tecnología y el entretenimiento. Un heredero del lujo se casa con alguien ligado a fondos de inversión. Otro se vincula con el mundo del cine. Una hija entra en el consejo de administración de una gran empresa tecnológica. No son bodas concertadas como en el siglo XVIII, pero sí son alianzas que consolidan un mismo ecosistema de élite. Gente que se mueve en los mismos círculos, habla los mismos idiomas, comparte internados, escuelas de negocios, clubes y fundaciones. Es otra forma de matrimonio dinástico. Ya no se busca unir reinos, se buscan sinergias entre capital financiero, capital simbólico y capital tecnológico. En medio de todo esto, volvemos un segundo a nuestro artesano anónimo. Él no entra en consejos de administración, no asiste a cenas de gala, no firma alianzas. Pero su trabajo es el argumento silencioso que legitima estas redes. Sin piezas excepcionales producidas una y otra vez, el relato de excelencia se desmorona. Su aguja cose, sin saberlo, parte del poder social de estas familias, influencia en política cultural y económica. Las aristocracias antiguas influían en la política a través de parlamentos, cortes y ejércitos. Las dinastías del lujo lo hacen por otras vías. Culturalmente, patrocinan museos, restauran monumentos, financian festivales de cine, encargan edificios a arquitectos estrella. Deciden en parte qué se ve,
qué se conserva, qué se celebra. Económicamente, son actores fundamentales del PIB francés y europeo. Crean empleos directos e indirectos, atraen turismo, mueven exportaciones. Cuando un gobierno diseña políticas fiscales, laborales o comerciales, sabe que estas empresas no son marginales, afectan a miles de familias y a la imagen global del país. Urbanísticamente, transforman barrios enteros. La presencia de una flagship store de lujo puede cambiar el valor inmobiliario de varias calles, desplazar comercio tradicional, redibujar quién puede permitirse vivir allí. Nada de esto se vota en unas elecciones, pero sus efectos son muy reales. Una marca decide abrir o cerrar un taller y un pueblo gana o pierde futuro. Una familia decide concentrar su museo en una ciudad y no en otra, y toda la cartografía cultural se altera. Parentesco con las antiguas casas reales. Si lo pensamos en términos de lógica histórica, las afinidades son claras. Continuidad. Igual que las casas reales pensaban en términos de generaciones, estas familias piensan en décadas y herederos, no en el próximo trimestre. Simbolismo. Un rey encarnaba la nación. Hoy, una marca encarna el gusto francés, la elegancia parisina, la tradición europea. Son relatos que van más allá de la cuenta de resultados. Representación. Antiguamente, las casas reales organizaban ceremonias, bailes, desfiles militares. Hoy, estas familias organizan desfiles de moda, inauguraciones de museos, subastas benéficas. En ambos casos, el mensaje es similar. Aquí se concentra algo importante. Mirad. La gran diferencia está en el contrato. Un rey gobernaba por derecho histórico. Estas familias gobiernan un pedazo de la imaginación colectiva por derecho de éxito económico. Y sin embargo, el efecto final puede recordar peligrosamente a una aristocracia. Apellidos que se repiten, estructuras difíciles de mover, acceso privilegiado a quienes toman decisiones políticas y culturales. ¿Puede una nación democrática tener élites tan permanentes? Y aquí llegamos al punto más delicado. Francia es, en teoría, una república igualitaria. La meritocracia forma parte de su mito fundacional. Cualquiera puede ascender, el talento se recompensa, los privilegios heredados fueron abolidos con la guillotina. Pero luego miramos la lista de grandes fortunas, los consejos de administración, las fundaciones culturales, los nombres que aparecen una y otra vez, y vemos algo muy parecido a élites permanentes. No llevan coronas, no aparecen en el balcón de un palacio el día de la fiesta nacional, no tienen himno propio, y sin embargo su capacidad de influir en cómo consumimos, cómo nos vestimos, qué consideramos bello, qué museos se construyen, qué barrios se transforman, es enorme. Entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Puede una nación democrática convivir con élites tan estables sin que eso erosione poco a poco la idea de igualdad de oportunidades? No hay una respuesta única. Para algunos, estas familias son un orgullo nacional. Han sabido transformar tradición en riqueza, crear empleo, exportar una imagen positiva de Francia. Para otros, son la prueba de que el dinero también puede congelar el movimiento social, convirtiendo a ciertas posiciones en casi hereditarias. Mientras debatimos esto, el artesano anónimo sigue trabajando. No piensa en aristocracias, ni antiguas, ni nuevas. Solo intenta que la costura que está haciendo ahora sea un poco mejor que la anterior. Tal vez, en ese gesto repetido, esté la parte más sana del sistema. La prueba de que, pese a las élites, el lujo francés todavía depende, en último término, de personas concretas que hacen bien su oficio. Hay un momento, siempre, en el que cualquier dinastía mira hacia adelante y se hace la pregunta que lo cambia todo. ¿Quién viene después de mí? Las familias del lujo francés no son una excepción. Bernard Arnault tiene hijos trabajando dentro del grupo. Los Dumas han preparado con paciencia la continuidad de Hermès. Los sucesores de los Wertheimer siguen al mando de Chanel desde las sombras. No son príncipes, pero han crecido como tales, educados en internados discretos, escuelas de élite, consejos de administración, desde edades en las que otros apenas empiezan su primer trabajo. Su herencia no es un castillo, sino algo mucho más difícil de manejar. Marcas que valen decenas de miles de millones, miles de empleados, decisiones que pueden hundir o elevar industrias enteras. Detrás de los titulares sobre el hombre más rico del mundo, la familia más discreta de Francia o el nuevo heredero del lujo, hay otra historia que no vemos, la de jóvenes que saben que, les guste o no, su apellido viene con un guión ya escrito. Porque estas empresas familiares no funcionan como startups que pueden venderse y desaparecer.
Funcionan más bien como pequeños estados, tienen su propia diplomacia, relaciones con gobiernos, museos, ciudades, instituciones. Tienen su propia política exterior, donde abren tiendas, qué país convierten en prioridad, qué capital cultural deciden apoyar. Tienen su propio sistema legal interno, códigos de discreción, reglas no escritas, tradiciones que pesan tanto como los contratos. En sus sedes centrales, las decisiones no se votan en un parlamento, pero sí se debaten en despachos donde se cruzan directivos, herederos, consejeros y abogados. Es allí donde se decide si una línea entera de productos desaparece, si una campaña global transmite una idea u otra, si un taller histórico se mantiene en su pueblo original o se traslada a otro país. Desde fuera parece solo negocio. Desde dentro, cada elección es una pieza más en un relato de poder que lleva décadas construyéndose. Y como toda dinastía que se respeta, también tienen algo que casi nunca enseñan, sus archivos y sus secretos. En sótanos controlados por temperatura, en cajas fuertes, en servidores cifrados, se guarda mucho más que diseños o fórmulas. Libretas de costura con anotaciones de hace 100 años. Correspondencia entre fundadores y artesanos. Actas de reuniones donde se decidió arriesgarlo todo por una nueva apuesta creativa. Informes que miden con precisión quirúrgica cuánto estamos dispuestos a pagar por sentirnos exclusivos. Son habitaciones sin cámaras, sin periodistas, sin influencers, espacios donde no hay escaparates, pero sí mapas de mercado, cálculos de márgenes, proyecciones demográficas, estrategias para decidir qué será valioso mañana y qué dejará de serlo. El lujo, al final, es una ficción compartida. Algo vale porque muchos aceptamos tratarlo como si valiera. En esa sala se ajusta, milímetro a milímetro, la forma de esa ficción. Y mientras todo eso ocurre en las alturas, muy lejos, en un taller que quizá ni siquiera lleva el logo en la puerta, nuestro artesano anónimo termina su jornada. No sabe quién heredará el imperio. No ha leído los informes sobre expansión en Asia. No ha asistido a las inauguraciones de museos ni a las subastas benéficas. Solo sabe que hoy, como ayer, ha pasado horas cortando, puliendo, cosiendo, volviendo a empezar cuando algo no estaba perfecto. Sabe que su pieza tardará meses en llegar al escaparate, que será fotografiada, deseada, criticada, copiada. Sabe que, si mira con atención, podrá reconocer su manera de hacer en un detalle casi invisible. Pero cuando esa pieza salga en las revistas, cuando alguien diga, llevo un Hermès, llevo un Vuitton, llevo un Chanel, su nombre no aparecerá en ninguna parte. Las manos que sostienen el imperio nunca salen en la foto. Y sin embargo, sin ellas, el imperio se desmoronaría en cuestión de años. En este punto, la pregunta ya no es solo histórica o económica, sino profundamente personal. ¿Es bueno que tanto poder cultural esté concentrado en tan pocas familias? Por un lado, han mantenido vivo un patrimonio de saber hacer, han protegido oficios, han restaurado edificios, han ayudado a que Francia conserve un aura única en el mundo. Por otro, su influencia sobre lo que entendemos por bello, deseable, aspiracional, es tan grande que cuesta imaginar una alternativa fuera de sus catálogos. Otra pregunta va dirigida directamente a ti. Si mañana recibieras una carta diciendo que, por una rama perdida de tu árbol genealógico, eres heredero de una de estas casas, ¿cambiaría algo? ¿Te sentirías diferente al mirarte en un espejo? ¿Verías tu vida como la misma de siempre o como el prólogo de otra cosa? Y una tercera, quizá la más incómoda. ¿Estamos viendo el final del lujo o su reinvención más poderosa? Un mundo preocupado por la crisis climática, por la desigualdad y por la transparencia podría parecer un terreno hostil para el lujo extremo. Sin embargo, estas familias están aprendiendo a hablar el idioma de la sostenibilidad, del lujo responsable, del menos pero mejor. Se adaptan, cambian el vocabulario, ajustan la narrativa. El deseo, mientras tanto, sigue ahí. A lo largo de estas 2 horas hemos seguido el rastro de nombres que raramente vemos juntos en un mismo plano. Arnauld, Dumas, Wertheimer, Pinault, Rupert. Hemos visto cómo, entre fusiones, guerras bursátiles, desfiles, talleres, museos y campañas de marketing, han levantado algo que se parece mucho a las antiguas dinastías. No gobiernan ejércitos, pero sí imaginarios. No redactan constituciones, pero sí códigos de gusto. Al final, la frase que resume esta historia es sencilla, pero no por eso menos inquietante. Los reyes del lujo no gobiernan naciones, pero gobiernan el deseo. Y mientras exista deseo, existirán dinastías.